Está el doctor Lastreto con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo le va, Laia? Bien, muy bien. ¿Cómo anda, Enrique? Aquí está Muy bien, todo muy bien. Está contento, lo vemos. Sí. ¿Ganó Boca? Sí, ganó. Qué Ganó bueno. Tigre 2-0. Qué bueno, qué Pero bueno. está pensando en el superclásico del señor de... La Boca River. Del 20 y el 27 de noviembre. Así es. Por Copa Sudamericana. Y hay apuestas a lo que ¿Está sea. recibiendo apuestas? Recibo apuestas. Va por la revancha, doctor. Oh, sí. Bueno. Totalmente. ¿Qué tema ha Totalmente. traído, doctor? Bueno, el tema que voy a conversar está relacionado a la cirugía íntima. Pero antes, si usted me permite, Sí. quiero hacer un agradecimiento al licenciado Gastón Zoroastro, que me ha obsequiado esta publicación, a que tiene que ver con el protocolo de Estambul. Ajá. Además Una publicación lo muy destaca usted, ¿no? Sí, bueno, pero es una cosa que tiene que ver con la generosidad de Gastón Zoroastro que me nombra. Pero lo importante de esta publicación es que está relacionado a los síntomas y a los problemas que tienen aquellos que han sido víctimas de terrorismo, de secuestros, de torturas, de bullying e inclusive algunos elementos que aparecen en los niños que fueron víctimas de secuestro. En la época de la subversión, en la época del proceso, digamos, la época del proceso, que hay, hablan de que hay algunos síntomas y signos que evidencian de que estos chicos han recibido ese maltrato aún en el vientre materno o ni bien nacidos. Es interesante y quería destacar este trabajo muy importante del licenciado Gastón Zoroastro, a quien agradezco el obsequio. Bueno, ¿y qué habla de al cirugía tema. íntima? Cirugía íntima. ¿Esto de qué se trata? O conocida también como cirugía de rejuvenecimiento vulvovaginal. ¿Por qué traigo este tema a charlarlo con ustedes? Sí. Porque la semana que viene tengo que participar en un congreso donde me han invitado a hablar sobre este tema. Entonces he estado haciendo una revisión bibliográfica y he encontrado algunos datos muy interesantes. Digamos, en nuestro medio es una cirugía que tiene poco pedido, digamos. No es una cirugía muy solicitada, a diferencia de Estados Unidos e Inglaterra, que son los dos lugares donde con mayor frecuencia se realiza. Inclusive hay algunos autores que hablan de que hace unos años hacían 2 o 3 cirugías por año y hoy están haciendo ellos, por persona, 120 cirugías anuales. ¿En qué consiste esta cirugía? Bueno, tiene que ver con cirugía fundamentalmente de estrechamiento vaginal y tratamiento sobre los labios, sobre labios menores y los labios mayores. De reducción de labios menores y a veces de aumento de labios mayores. Hay varias cirugías, hay cirugías inclusive de escapuchamiento del clítoris, de reducción del clítoris. Cosas que nosotros conocemos de hace muchos años, pero hoy, ¿quiénes están propugnando con esta cirugía? Los cirujanos plásticos. Plásticos. Los ¿Eso cirujanos sería una plásticos. cuestión estética más que nada? ¿O Que funcional? es una cuestión, los cirujanos plásticos lo ven desde un punto de vista estético. Y nosotros, los ginecólogos, hemos realizado este tipo de cirugía desde hace muchísimo tiempo, pero fundamentalmente con un criterio funcional. Claro. No porque una mujer viene a pedir que se le haga un estrechamiento vaginal, nosotros hacemos esto. Hacemos en aquellas mujeres que han sido mujeres que han tenido muchos partos, multíparas, grandes multíparas, que han quedado con algunos desgarros, que han quedado con algunas situaciones de prolapso, con incontinencias de orina. En estas mujeres nosotros hacemos, más allá de que es un tratamiento estético, es un tratamiento fundamentalmente anatómico y funcional. Y como ha habido este gran auge, y se piensa que en algún momento también va a terminar llegando a nuestro medio, hay ya algunos autores que están haciendo algunas consideraciones interesantes, por lo menos para tener en cuenta, que hablan de cuestiones que tienen que ver con la ética y que tienen que ver con que muchas veces la publicidad de estas situaciones lleva a las mujeres a solicitar cosas como que les va a cambiar la vida en alguna manera. Digamos, ¿por qué la solicitan las mujeres a esto? Porque uno de los motivos que exponen es que tienen dificultades desde el punto de vista de la relación sexual, que tienen poca satisfacción. Hay que tener cuidado porque a veces después de estas cirugías quedan más dificultades que las que había antes.
cuando uno la hace exclusivamente con un criterio estético. E inclusive he leído algunos artículos muy interesantes de un grupo español, un grupo madrileño, un grupo de profesionales, que habla, acá se va a generar seguramente algún conflicto con lo que yo voy a decir, pero dice, hoy por hoy se estimula a que las mujeres realicen este tipo de cirugías, se publicitan, se estimulan, y se lo toma como una cuestión que tiene que ver con la autonomía, con el derecho de la mujer, con la libertad a hacerse estas cosas. Y por otro lado, se condena enormemente a aquellos países donde desde el punto de vista ritual se realizan cirugías sobre los genitales. El África, varios países de África donde hay una cuestión que tiene que ver con el rito, está enormemente condenado por Occidente, y resulta que hoy Occidente hace cosas parecidas, pero que valen en Estados Unidos, una cirugía de esta vale entre $5.000 y $7.000. Una cirugía de estética, una cirugía cosmética desde el punto de vista vulvovaginal. Y se condena esto otro, y se habla de la libertad del bisturí contra la brutalidad del cuchillo ritual. Claro. ¿Cierto? Inclusive leía cosas que me parecieron interesantes. En 1930, en África, una localidad de África, cuando eran colonia inglesa, y los ingleses condenaron esto y prohibían este tipo de prácticas rituales que tienen que ver con una serie de cirugías que se hacen sobre los labios en las mujeres, en las adolescentes africanas. Y inclusive miles de chicas individualmente, voluntariamente, se realizaron ellas mismas esta mutilación como una protesta a lo que querían imponer otras culturas de otras sociedades, ¿no es cierto?, que no tenían nada que ver con ellos. Inclusive en el artículo se hace, a mí me ha tocado hablar de cirugía de rejuvenecimiento vulvovaginal en algunos congresos, y realmente yo lo hablaba como un adelanto. Después de leer estas cosas, uno por lo menos le hace ruido y piensa si realmente esto es beneficioso, si es un adelanto. Fíjese, en estas chicas que se realizaban este ritual y que se condenaba, sin embargo, los mismos que condenaban esto no dicen absolutamente nada sobre la circuncisión. Claro. Que también es un hecho ritual. Claro. ¿Cierto? Que tiene que ver con una cuestión cultural, religiosa, ritual, lo que sea. Entonces, esto no se condena y esto otro sí se condena. E inclusive se dice de que hay que tener cuidado, porque aquellas mujeres que por un complejo, por una falta de identidad con sus órganos genitales, pretenden solucionar este problema que tiene que ver más con lo psicológico que con cuestiones realmente anatómicas, que deben considerar de que estas cuestiones no se solucionan pasando por un quirófano, pasando por el bisturí. Son problemas que a veces tienen que ver con una cuestión más mental que física realmente. Habría que tratar de solucionarlo de alguna otra manera. O sea que esto es interesante. Hay situaciones donde por supuesto que es necesario hacerlo. Hay una entidad anatómica que se denomina ninfas alatas, son los labios menores muy grandes, una hipertrofia de labios menores, que sí, estas chicas, estas señoras, tienen dificultades, a veces tienen exceso de flujo, tienen algunas posibilidades mayores de contaminación y tienen dificultades durante la relación sexual. Esto sí es una situación que seguramente debe contemplar. Es funcional. De lo que yo decía después de varios partos, después de un parto dificultoso, que se han producido desgarros, que uno tiene que solucionar este tipo de problemas. Lo que uno, no es que cuestione, pero que por lo menos llama la atención es sobre la cuestión absolutamente estética. De querer, de querer crear algunos patrones diferentes, porque vamos a terminar, ¿se acuerdan la época que uno sabía de qué servicio de cirugía habían hecho esa nariz? El del Clínica hacía una forma, el del San Roque del otro, el del Córdoba del otro, que aparecían las chicas todas con nariz parecida. Nariz respingadita, a mí me quedó más o menos nomás, pero no salió bien porque yo soy de otro hospital. Pide que le devuelvan la plata. Voy a pedir. Pero seguramente va a pasar lo mismo con esto. O sea que creo que hay que tener cuidado, hay que tomar algunos recaudos.
Y cuando la necesidad es desde el punto de vista fisiológico, anatómico, funcional, todo está fenómeno, pero como moda, e inclusive un solo dato más. Dice, esta sociedad occidental, que tiene que ver mucho con la medicina y que por ahí tiene que ver también con lo económico, que tanto critica esta situación ritual de las mujeres africanas que se realizan este tipo de mutilaciones, digamos, nada dicen de los cambios de sexo. Claro. Nada dicen de aquellas... Sí, de las operaciones. Las operaciones transexuales. Claro. O sea, es por lo menos para discutirlo. Y un tema como para que lo podamos seguir conversando. Gracias, doctor. Al contrario. Muy amable.